Hola amigos, sean bienvenidos nuevamente a otra entrada de la página controlautomaticoeducacion.com. Mi nombre es Sergio Castaño y el día de hoy vamos a continuar con el curso de control predictivo. La clase que vamos a ver hoy es acerca del control predictivo GPC cuando tenemos una perturbación medible. Vamos a ver cómo podemos involucrar este tipo de perturbaciones en la ley de predicción del controlador predictivo y veremos más adelante en el curso que lo que se va a aprender en la clase del día de hoy, que es el tratamiento de perturbaciones medibles, va a ser de mucha utilidad cuando comencemos a implementar controladores predictivos para procesos multivariables, pues lo que vamos a ver el día de hoy lo vamos a utilizar en la clase de control multivariable por control predictivo. Entonces les doy la bienvenida a la clase del día de hoy. Para el caso de un control convencional, nosotros tenemos la siguiente representación. Nosotros sabemos que esta es una malla de control clásica donde vamos a tener una referencia que le llega a nuestro controlador y el controlador, pues con una acción de control U, va a controlar nuestro proceso G. Aquí voy a tener entonces la salida de mi proceso y voy a realimentar para que mi controlador mantenga las especificaciones que yo quiero de mi proceso. Sabemos también que es muy común, es típico en todo proceso que haya un ingreso de perturbaciones. En este caso tenemos una señal de perturbación Q que entra y él pasa por una dinámica, o sea que hay una dinámica en la perturbación y que la perturbación en este caso está entrando en la salida del proceso. Quiere decir que nosotros deberíamos diseñar este controlador con el objetivo de que él sea capaz de sobrellevar o de rechazar este tipo de perturbaciones que empiezan a influenciar la salida de mi proceso. Esta perturbación aquí en este caso está en la salida, pero ella también podría estar en la entrada del proceso, o sea aquí donde está esta U. O pueden existir los dos tipos de perturbaciones. El hecho es que, por ejemplo, tomando el caso que vemos en pantalla, si nosotros tuviéramos un sensor aquí en la señal de entrada Q, y si nosotros pudiéramos medir esta Q, yo podría pensar en hacer un otro controlador, que inclusive ya lo vimos en la página, que es un controlador con acción feed forward. Entonces yo pudiendo medir el efecto de esta perturbación sobre mi lazo de control, pues yo simplemente coloco un controlador feed forward que le ayuda a mi controlador por realimentación a que la dinámica de esta perturbación, en este caso la dinámica GQ, no afecte mucho la variable de mi proceso. Entonces, en otras palabras, yo podría emplear la siguiente estructura feed forward, donde yo coloco este bloque, que es el bloque feed forward, que se encarga de cancelar la dinámica de mi perturbación. Aquí vemos que como la perturbación que es excitada por la entrada Q entra aquí a la salida, un sumador, pues vemos que si yo coloco un bloque que tenga la misma dinámica, porque aquí estamos, cuando se implementa un control feed forward, es porque la perturbación, como ya lo dije, tiene que ser medible, o sea, tiene que ser conocido. Entonces simplemente coloco un control feed forward con la misma dinámica GQ, solo que negativa. Vemos que cuando GQ entra aquí al proceso, pasa por esta G y aquí se suma. Como esta GQ tiene una señal negativa y esta GQ una señal positiva, pues ellas dos se van a cancelar. Vemos que el control feed forward GQ pues debe ir dividido por G, dado que como ella pasa aquí por esta G, cuando pase por la G, pues simplemente la G o el proceso se va a cancelar
con la dinámica del proceso que tengo aquí, y únicamente aquí en la salida pues me va a quedar la GQ negativa, que eventualmente pues se va a cancelar en este sumador con la GQ positiva. Nuevamente les hago la invitación a que vean el video de Feed Forward que está en la página, donde se explica detalladamente en qué consiste este tipo de controlador. Aquí lo que les quiero mostrar es que este tipo de implementación Feed Forward pues ayuda bastante en el rechazo de perturbaciones medibles. El único inconveniente con esta estructura es que muchas veces esta estructura de control es no realizable. ¿Por qué? Porque vamos a pensar algo. Por ejemplo, si mi planta G fuera una planta de fase no mínima, es decir, que tiene ceros en el semiplano positivo, vemos que aquí como G está en el denominador, los ceros que tiene G aquí pasan a ser polos, porque está en el denominador. Y si hay un polo, por ejemplo en el semiplano positivo, quiere decir que es un polo inestable. O sea que no sería realizable ese tipo de controlador cuando yo tenga ese tipo de procesos. O por ejemplo puede darse el caso que G tenga muchos más polos que la perturbación GQ. Entonces nuevamente, como G aquí está en el denominador, los polos pasan a ser ceros. Y yo no puedo tener más ceros que polos, porque sería un bloque no realizable. Entonces vemos pues que podemos tener serios inconvenientes en la realización de este tipo de control feed forward. Pero en términos generales, si yo consigo llevar mi sistema a esta forma, voy a conseguir rechazar las perturbaciones de una mejor manera. Ahora miremos cómo es que se involucran las perturbaciones en nuestro controlador predictivo. El control GPC. Nuestro control GPC tendremos que modificar el modelo Karima para poder incluir el efecto de la perturbación. Si nosotros recordábamos, nuestro modelo Karima de GPC viene dado por esta ecuación que ya lo vimos en el video pasado del GPC. Ahora simplemente pues vamos a modificar este proceso y le agregamos el término de la perturbación. Entonces ya tenemos el modelo Karima y le agregamos o le sumamos el término de la perturbación, que simplemente tiene un Q de K, que va a ser la señal de perturbación, la señal de entrada a la perturbación, y tenemos un D que simplemente va a ser el polinomio de esta perturbación, va a ser el numerador de la perturbación. Entonces aquí tenemos un nuevo modelo Karima que me involucra la perturbación, con el cual yo voy a poder realizar las predicciones de mi control predictivo. Vemos entonces, vamos a hacer la representación en diagrama de bloques de este modelo, que lo vemos aquí en pantalla. Nosotros sabemos entonces que nuestro proceso viene representado por un polinomio B retrasado, z a la menos 1. Sabemos que siempre nosotros trabajamos el control predictivo con el polinomio B retrasado un instante de muestreo por causa del horizonte deslizante del control predictivo. Siempre actuamos sobre el proceso con la acción de control pasada. Tenemos acá el numerador A, y lo mismo en la dinámica de la perturbación, tenemos un polinomio D y tenemos el mismo denominador A. Entonces vemos que tanto en la dinámica de la perturbación cuanto en la dinámica del proceso, según el modelo Karima aquí, nosotros tenemos el mismo denominador. Simplemente si yo paso el A al otro lado a dividir, pues vamos a ver que va a quedar B sobre A y también va a quedar D sobre A. Entonces vemos que tanto la perturbación cuanto el proceso pues comparten el mismo denominador, y obviamente pues se suma y conseguimos la salida de nuestro proceso. Vamos a ver esto en un ejemplo. Supongamos que yo tengo la siguiente dinámica en mi perturbación en GQ. Tengo una dinámica de primer orden donde tengo un polo y tengo un cero, y tengo la siguiente dinámica de mi planta G, que sería 0.5 z a la menos 1 sobre 1 menos 0.5 z a la menos 1.
Aquí vemos que entonces la dinámica de la planta siempre va a ir un instante de muestreo retrasado en el numerador. Entonces vemos algo aquí interesante, tanto la dinámica de la perturbación GQ cuanto la dinámica G, pues si miramos los denominadores, pues no comparten el mismo denominador. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Ya sabemos cuánto es la dinámica de los dos bloquecitos. Lo que debemos hacer es encontrar cuánto entonces va a valer A, cuánto va a valer B y cuánto va a valer D. Entonces inicialmente pues necesitamos hallar el polinomio A, y para eso vamos a determinar un mínimo común múltiplo. Entonces simplemente mi polinomio A va a ser el producto de los dos denominadores. Entonces es el producto de 1 menos 0.5 z a la menos 1 por 1 menos 0.8 z a la menos 1. Esto me va a dar el siguiente polinomio, y este va a ser mi mínimo común múltiplo, o sea va a ser mi polinomio A. Ahora entonces solo nos queda hallar el polinomio B, pues por matemáticas sabemos que el polinomio B es simplemente dividir este polinomio por este. Al hacer esa división pues el 1 menos 0.5 se cancela y solo queda 1 menos 0.8, que lo vemos aquí, que multiplica al numerador que hay en B, o sea 0.5, y eso me queda 0.5 menos 0.4 z a la menos 1. Aquí vemos que yo no incluyo el z a la menos 1 en 0.5 porque este z a la menos 1 hace parte aquí de la representación del modelo, por causa de lo que ya hablamos, por la teoría del horizonte deslizante. O sea que solamente tomo el coeficiente. Aquí ya entonces hallamos el polinomio B, solo resta hallar el polinomio D, que es exactamente lo mismo, simplemente dividir este polinomio por el mínimo común múltiplo de la. Entonces sabemos que el 1 menos 0.8 se cancela y solo queda 1 menos 0.5, que aquí lo vemos, que multiplica el numerador de D, y esto me da entonces el siguiente polinomio de segundo orden. Entonces aquí ya calculé los tres polinomios de mi modelo Karima. Ahora con estos tres polinomios pues yo puedo proceder a calcular las predicciones de mi sistema. Las predicciones de mi sistema pues lo vamos a hacer exactamente igual como lo vimos en el video del GPC. Entonces si tengo las predicciones de mi sistema, vamos a hacer las predicciones en un instante en el futuro en K más 1, y vamos a multiplicar mi modelo Karima. Si recordamos, nosotros utilizamos las ecuaciones diofantinas que vienen dadas por esta ecuación, esta primera ecuación que vemos aquí. Entonces solo vamos a multiplicar todo el modelo Karima por la ecuación diofantina que nosotros ya debemos haber hallado, ya sabemos cómo encontrarla. Y si no, los invito nuevamente a que vean el video pasado del GPC, donde se enseña cómo determinar este polinomio E y cómo determinar este polinomio F. Entonces multiplico toda la ecuación Karima por E. Aquí el delta pasa pues a multiplicar arriba todas las ecuaciones, entonces delta por esta A me queda en A tilde multiplicado por E, queda EJ por B aquí, más EJ por D, que es este, y por último EJ por C. Aquí vemos entonces que el producto de estos dos términos lo tenemos aquí, equivale a 1 menos FJ z a la menos j de y de k más 1, y así, bueno, y lo demás queda igual. Ya habíamos visto que en el caso del término estocástico que sale aquí al final, pues ya habíamos visto que la mejor predicción que yo puedo hacer por la esperanza matemática es que este término vale 0. Entonces así tendría yo mi primera predicción del sistema, que viene dada por esta ecuación del sistema. Entonces aquí ya consigo determinar la primera predicción de mi salida Y. Aquí vamos a ver entonces, vamos a analizar el término nuevo. Esto ya lo habíamos visto, ya sabemos cómo llegar aquí, lo vimos en videos pasados. Aquí solo aparece entonces el término nuevo, que es el término de nuestras perturbaciones. Y este término puede depender de valores de perturbaciones tanto futuras cuanto pasadas. Entonces si tenemos aquí nuestra predicción de la salida,
Cuando yo voy a construir mi vector Y, este vector Y de las predicciones, aquí vemos que yo estoy prediciendo un instante en el futuro, pero que yo voy a ir aumentando en K más 2, en K más 3, hasta K más N, que N sería entonces mi ventana de predicción. Muy probablemente algunos términos aquí de la perturbación van a depender de términos en el pasado. Esos términos en el pasado seguramente aparecerán en las primeras predicciones, en K más 1, en K más 2, pero aquí también en predicciones ya más para adelante, más cerca al horizonte de predicción, pues muy probablemente aquí me van a aparecer términos que dependan del futuro, o sea, perturbaciones en el futuro. Pero cuando yo conozco una perturbación futura, pues la verdad eso es algo difícil. Muchas veces nosotros no conocemos cuándo va a suceder la perturbación, no conocemos la perturbación futura. Pero cuando nosotros conocemos una perturbación futura es porque típicamente fui yo el que generé ese tipo de perturbación. Hay un ejemplo muy clásico de perturbaciones que yo puedo considerar una perturbación futura, y lo hablé al comienzo de este video, y es por ejemplo pensando en un proceso multivariable. Sabemos que cuando tenemos un proceso multivariable, si tengo una entrada de mi proceso multivariable, además de influenciar la salida controlada, esa entrada también va a influenciar las demás salidas del proceso multivariable. Entonces, si yo sé que yo voy a aplicar un cambio en la entrada del proceso multivariable, yo sé que eso me va a perturbar las demás salidas. Entonces yo podría considerarlo como un tipo de perturbación futura, porque yo voy a conocer este tipo de perturbación. Entonces, en ese caso, lo que quiero llegar aquí es que este término va a ser mi perturbación, la perturbación siempre va a ser algo conocido. Si bien pueda que yo no conozca las perturbaciones futuras, eventualmente yo las voy a terminar conociéndolas, y si no las conozco, pues simplemente las coloco en cero. Entonces con esto quiero llegar a que las perturbaciones van a depender o van a estar únicamente en la dinámica de respuesta libre. Ellas van a pertenecer a la dinámica de respuesta libre. ¿Y por qué? Pues sabemos que por definición la respuesta forzada de mi sistema, sabemos que la respuesta forzada es provocada por una variación en la señal de control, y aquí vemos que la perturbación no influencia en nada en la variación de control, y es por eso que los términos futuros que puedan aparecer aquí en la perturbación no van a pertenecer a la respuesta forzada, sino que van a pertenecer a la respuesta libre. Entonces, dicho eso, pues vamos entonces aquí a dividir la perturbación en dos términos. Un término va a ser el pasado, que es este f de q, y el otro término pues van a ser las perturbaciones futuras, que son los términos futuros. Aquí lo que yo decía, si no se conocen los términos futuros, simplemente coloco el diferencial de q igual a 0, y aquí va a aparecer una L. La L es una matriz y es parecida o es igual a la matriz G. Si sabemos que la matriz G, que se da por el producto de estos dos términos, E por B, la matriz G son los coeficientes de la planta al escalón. L es exactamente lo mismo, solo que L son los coeficientes de la perturbación con una excitación tipo escalón. Entonces, en términos generales, la predicción de salida de mi sistema de control predictivo con perturbación pues viene dado por G delta de U, que es mi respuesta forzada, más un F tilde. F tilde es la respuesta libre, donde F tilde pues se divide en F, que es la respuesta libre normal que nosotros teníamos, más el efecto de la perturbación, que va a ser mi perturbación futura más mi perturbación pasada. Entonces, en términos generales, esta sería la representación o la ecuación de predicción de mi sistema, la predicción de salida, y yo la podría representar por estas funciones de transferencia. Vemos que mi salida desde 1
hasta la predicción n, que n es mi horizonte de predicción, viene dado por la matriz G, que son los coeficientes del sistema, por delta de U, que son las acciones de control futura. El producto de esas dos matrices me va a dar mi respuesta forzada, más F. F viene dado entonces por el polinomio F de la diofantina, que multiplica la salida actual y las salidas pasadas, más un polinomio que multiplica las acciones de control pasadas. Entonces estas dos sumas equivalen a la respuesta libre, a la respuesta F, la respuesta normal del sistema GPC. Y aquí únicamente pues estamos involucrando o adicionando la dinámica de la perturbación en las predicciones. Entonces aquí tendríamos la matriz L, que es esta, que son los coeficientes de la perturbación a una entrada de escalón, que multiplica los diferenciales de perturbación futuro, más un polinomio f de que es este, que son polinomios que multiplican las perturbaciones pasadas. Amigos, eso es todo por la clase del día de hoy. Espero les haya gustado. Si les gustó, no olviden suscribirse al canal, darle me gusta, visiten la página controlautomaticoeducacion.com, y en el próximo video pues vamos a ver un ejemplo de implementación en MATLAB de cómo hacer un GPC involucrando las perturbaciones en la ecuación de predicción. Que estén muy bien y hasta la próxima.